La manera como nosotros nos identificamos, es decir, la manera como nosotros nos percibimos a nosotros mismos, eso actúa como un marco de referencia fundamental, base de nuestra vida, de nuestra conducta. Como nosotros nos vemos, como nosotros nos autopercibimos, así mismo nos comportamos. Es decir, si una persona piensa que no es valiosa, que no tiene nada que aportar a la sociedad, al mundo, a las personas que le rodean, esa es su identidad, así se ve a sí misma. Y entonces esa persona, pues, va a ser más bien retraída, va a tener baja autoestima, no va a ser muy esforzada, ni va a querer ayudar a otras personas. Es más, ni siquiera va a querer opinar ante algunas situaciones porque dice, lo que yo digo, lo que yo pienso no es valioso. Así es como se ve a sí misma. Por el contrario, una persona que se ve a sí misma capaz, inteligente, yo soy valioso, mis pensamientos son importantes, mis ideas. Es una persona que va a salir a enfrentar el mundo y se va a enfrentar y va a superar cualquier situación que se le presente. Porque sabe que está para grandes cosas y así, eso es su idea y esa idea lo motiva a vivir de esa forma. Si una persona, por ejemplo, su autopercepción, su imagen, la fundamenta en el aspecto físico y resulta que es una persona gorda, bajita, que usa lentes gruesos, que usa frenillo, y dentro de la sociedad esa es una percepción que dicen es feo. Y entonces esta persona que es gorda, bajita, tiene acné en la cara, un montón, se ve a sí misma como fea y entonces se retrae también de la sociedad. Es una persona que difícilmente va a interactuar con otros, va a hacer amistades, que va a tener una baja autoestima y de esa misma manera va a ser su conducta. La manera como nosotros nos vemos afecta tremendamente nuestra conducta. Y entonces uno tiene que empezar a preguntarse, ¿yo cómo me identifico a mí mismo? ¿Cuál es mi identidad? ¿En qué está fundamentada mi identidad? Porque la identidad la fundamos es que yo soy colombiano, o es más, soy santanderiano, y aquí hablamos así, aquí somos fuertes, aquí somos... De alguna manera estamos excusándonos en que en mi región se comportan de esa manera para comportarnos y tener una identidad así. O si no, es que yo soy un macho y como yo soy macho yo hago esto y dentro de mi percepción del macho atropello a las mujeres y hago cualquier cantidad de locuras. Nuestra identidad está allí, ¿no? En nuestra familia, en nuestro apellido. Si nací en el barrio mal, donde muchos son ladrones, pandilleros, o si nací en cuna de oro, donde toda la vida he vivido una vida de lujos, de comodidades. Todas las cosas afectan nuestra autopercepción, las circunstancias que hemos vivido. Hoy el mundo vive una crisis de identidad. No solamente lo que yo mencionaba hace un momento, todos estos aspectos que distorsionan nuestra identidad, sino que hoy en día hay algunos aspectos más tremendos, digamos, que afectan la sociedad. Y es personas que se perciben de un género diferente. Entonces un varón de 50 años se autopercibe como una mujer de 12 y entonces quiere entrar a los baños con las niñas porque él mismo es una niña, con todo lo que esto conlleva, pero él se percibe así y la sociedad ahora le está diciendo, ok, tú tienes derecho a percibirte como lo que tú quieras. Otros ya no solamente es el género, sino se autoperciben como una especie diferente. Entonces yo me autopercibo como un gato, como un perro, y entonces empiezo a tener conducta como la de un animal, porque así es como esas personas se autoperciben, como se identifican. O sea, si nosotros miramos así muy por encima,
Hay una crisis de identidad tremenda. Y esa crisis tenemos que extenderla a nosotros como cristianos. Porque uno tal vez dice, yo soy cristiano. Pero, ¿cómo me autopercibo o cómo entiendo el ser cristiano? ¿Cómo entiendo el ser hijo de Dios? ¿Cómo entiendo el ser discípulo de Cristo? Porque muchos que se llaman o se dicen ser cristianos, su conducta refleja más bien una vida mundana. O sea que en su interior tal vez se autoperciben como mundanos y no como cristianos, no como ciudadanos del reino de los cielos. Y entonces es muy importante que nosotros entendamos cuál es nuestra identidad. Hoy, a través de la palabra de Dios, vamos a dar un primer paso para ir entendiendo nuestra identidad e ir afirmando nuestra identidad como corresponde. Entonces yo los invito a que vayamos a Génesis 1. El origen de todas las cosas lo encontramos en Génesis. Y es que nuestra identidad tiene que ver con nuestro origen. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? Estas preguntas que se ha hecho la filosofía a lo largo de los años tienen que ver con la identidad del ser humano. Y esta identidad arranca en el inicio, cuando fuimos creados. Entonces Génesis 1:1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1 nos muestra a Dios, nos revela a Dios como el creador de todas las cosas. Si siguiéramos leyendo todo el capítulo 1, vemos cómo Dios va creando todo lo que existe y lo crea en tan solo 6 días. 6 días de 24 horas son los que nosotros leemos y encontramos ahí en el relato de Génesis capítulo 1. Y cuando vemos este relato, vemos que tiene una estructura muy interesante que muestra lo especial que es la creación del hombre. El hombre lo creó al final de todo, como la joya preciosa de la creación, y lo puso allí en medio y le dio autoridad para gobernar todo lo creado. Vemos no solamente en la estructura de cómo está relatado el Génesis, que el hombre es un ser especial, sino en el mismo uso de las palabras que se emplean aquí en este relato. Vamos a Génesis 1, versículo 26 y 27, que es cuando puntualmente crea al hombre. Dice Génesis 1, 26 y 27, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No lo vamos a leer por aspectos de tiempo, pero si nosotros recordamos todos los actos creadores antes del hombre, se iniciaron con una de estas dos palabras, sea la luz, y la luz fue. Hubo un mandato de Dios, o con la palabra haya expansión en medio de las aguas, y hubo expansión en medio de las aguas. Con estas dos palabras creó Dios todo lo que existe. Fueron órdenes, fueron decretos de Dios, y con solo decir la palabra, lo que no existía empezó a existir. Pero note que con el hombre es distinto. Fíjese que cuando llega el hombre, parece que hiciera una pausa y dice, hagamos. No solo aquí está revelando la Trinidad, hagamos, sino hacer. Involucra, ya no es una palabra que da la orden y por medio de la orden crea, existe lo que no existía, sino aquí ya es un acto donde Dios mismo, pongámoslo figurativamente, se sube las mangas y Él mismo se involucra en el acto de hacer, de formar, de crear
al hombre. El hombre es distinto a todo lo creado. El hombre es especial. Dios creó al hombre. Este primer aspecto es que entendamos, fuimos creados por Dios, como ninguna otra cosa creada. No solamente Dios actuó de manera diferente, personal, allí directa en la creación del hombre, sino como lo hace, dice, hagámoslo a nuestra imagen. Hizo al hombre a la imagen de Dios. Versículo 27 se usa la palabra creó. Esta palabra es el hebreo bara y quiere decir crear de la nada. Y tiene algo especial este verbo porque el sujeto de este verbo, el único sujeto es Dios. O sea, si uno leyera en cualquier lugar de la Biblia la palabra bara, solamente quiere decir que esa creación fue hecha por Dios. No puede referirse a que el alfarero hizo una vasija o que el herrero construyó un asadón. No, siempre que está bara es un acto creador de Dios única y exclusivamente. Dios creó al hombre. Dios formó al hombre. No podemos entender por el relato de la creación algo diferente de lo que dice allí. Dios creó al hombre. Y yo quiero hacer un énfasis en esto y es importante por lo que voy a decir a continuación. Dios creó al hombre. ¿Ustedes creen que Dios creó al hombre? Dios creó al hombre, lo creó intencionalmente, hubo un plan, hagamos al hombre, hubo un diseño. ¿Qué características de Dios yo le voy a transmitir al hombre? Voy a formarlo de modo que comparta estas características conmigo. Y lo creó con un diseño, con tiempo, y metió sus manos y lo hizo. Esto quiere decir claramente que el hombre no es producto de la casualidad. Clara y directamente nos dice que el hombre no es producto de la evolución de miles de años, donde algunos teorizan, porque no hay evidencias algunas que lo prueben, que un animal se convirtió por el paso de los años en un ser humano racional, con espíritu, cosa que ningún otro animal, nada en la creación tiene. En los colegios al sol de hoy siguen enseñando la evolución, aunque no tiene ningún sustento, y tratan de sustentarlo y presentan algunas aparentes evidencias, pero nada concluyente, y sus comentarios son: creemos que, suponemos que, intuimos que. No hay ninguna contundencia. En cambio, Dios sí nos dice con total claridad y sin lugar a dudas, a vacilaciones, Dios creó al hombre y lo creó varón y mujer. Un acto creador especial y con diseño. Si tú crees en la creación, si una persona cree, en la evolución, claramente se convierte en un Terian. Es decir, esas personas que se identifican con un animal y entonces se comportan como un lobo, como un perro, como un gato. ¿Por qué? Pues porque si venimos de los animales, ¿qué tan difícil es que yo vuelva a convertirme en un animal hoy en día? Pero cuando entendemos lo que Dios dice, que fuimos creados por Dios intencionalmente y diferente a todos los demás en la creación, nos damos cuenta que nuestra identidad es especial. El hombre existe como un proceso de diseño de Dios. Dios mismo intervino en la creación del hombre. Y por eso vemos que Dios pone al hombre como autoridad sobre todos los animales.
Dios pone al hombre como autoridad sobre los animales. No es que un animal evolucionó y llegó a convertirse en un hombre superior a los demás y entonces, de ninguna manera. Esas fábulas no tienen sentido. Y mucho menos si se miran las evidencias científicas, geológicas, antropológicas desde una perspectiva bíblica. Existes porque Dios te pensó, porque Dios te planeó y te diseñó. No puedes creer la mentira de la evolución. Es más, yo me atrevo a decir lo siguiente: si tú crees en la evolución, como la plantea el darwinismo, no puedes creer en Jesucristo. ¿Por qué, si crees en la evolución, no puedes creer en Jesucristo? Vamos a Mateo capítulo 19, versículo 4. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Creemos que Jesús es Dios mismo. Creemos que Jesús es omnisciente, es decir, lo sabe todo. Creemos que Jesús es, como Él mismo lo dice, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Creemos que su palabra es la verdad absoluta en todo lo que enseña. Mateo 19, están preguntándole a Jesucristo sobre el matrimonio. Y no quiero hablar del matrimonio, sino que miremos la respuesta de Jesús. ¿En qué fundamento, cuál es el fundamento de Jesús para responder respecto de el hombre y la mujer? Versículo 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Jesucristo, aquí en esta conversación, está haciendo algo sumamente importante que nosotros tenemos que entender. Jesucristo está diciendo que el relato del Génesis es un hecho histórico, no es un cuento alegórico. Jesús fundamenta el hecho de que el hombre y la mujer se unan en un matrimonio, lo sustenta en el hecho de la creación. Y estas palabras de Jesucristo dicen algunas cosas, entre ellas, Dios los creó. Y cuando Dios los creó varón y hembra. Y renglón seguido, el hombre dejará padre y madre y su madre, bueno. Y les estableció un propósito como hombre y mujer en el matrimonio. Y lo da como un hecho histórico. Entonces, si Jesús es la verdad y dice la verdad y está diciendo que el hombre fue creado, no evolucionado, si yo creo que Jesús es Dios, bueno, yo no tengo sino dos opciones: o creo lo que Jesucristo está diciendo, el Génesis es un hecho histórico relatado así, tal y como Jesucristo lo confirma allí en Mateo, y hay otros cuantos pasajes que muestran esto mismo de Jesucristo, que utiliza varias veces el Génesis como un hecho histórico. Entonces yo lo creo y respondo a ello diciendo: Jesús es la verdad, el hombre fue creado por Dios, tal y como está escrito en el Génesis. O yo no creo que el hombre sea creado por Dios como está escrito en el Génesis, por lo tanto, Jesús dice mentiras. Porque si no es verdad, Jesucristo está mintiendo. Y si Jesucristo dice mentiras, entonces claramente la palabra dice que el que dice mentiras es del diablo. Entonces Jesucristo no puede salvarnos y mucho menos puede llegar a ser Dios. ¿Se entiende lógicamente? Yo no puedo creer la mentira de la evolución porque Jesucristo me dice que eso no es así. Jesús confirma que el hombre fue creado por Dios. Y al ser creado por Dios afirma la identidad y el propósito del hombre que depende de Dios, porque fuimos originados en Dios. Entonces, el hombre es creado por Dios. El hecho de entender esto
Y si alguno tiene inquietudes al respecto a la salida, me busca y yo les doy de dónde pueden encontrar mucha información con sustento científico respecto a esto que acaba de decir, bíblico y científico. La creación del hombre, entonces, sí, de parte de Dios tiene algunas consecuencias. Una, la primera de la que estamos hablando, el origen. El hombre no existe sin Dios. Las personas que no creen en Dios y que hablan de la evolución y todo esto, igual existen por Dios. El hombre no puede existir. Dios es el fundamento del hombre. Y como tal, los hombres subsistimos en Jesús. Y así lo dice la Escritura. El Salmo 100, versículo 3. Voy a leerlo de la versión Dios habla hoy. Dice: reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. La Reina Valera dice: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pero esa traducción tiene un error allí de interpretación en el hebreo. Por eso me guié de esta otra. Él nos hizo y somos suyos. Somos pueblo suyo y ovejas de su prado. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Una vez más reafirma un hecho. Y es que tú eres creado por Dios. Pensado, ideado, diseñado por Dios. ¿Y nos hizo para quién? Para Él. Dios nos hizo y somos suyos. Entonces aquí empezamos a entender también, bueno, yo estoy acá, mi identidad está arraigada en Él y mi estilo de vida tiene que ser conforme a lo que Él quiere para mí. Colosenses 1, versículos 17 y 18, también nos habla de esto y nos dice: porque en Él, hablando de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué está diciendo? Nosotros fuimos creados por medio de Jesucristo y para Jesucristo. La identidad del ser humano depende de quiénes somos en Dios. Y continúa el versículo 17. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Toda tu existencia, tu seguridad, tu estabilidad, quién eres y lo que haces, es porque Jesucristo lo permite. Todo lo que tú eres, lo que tú tienes, lo que tú haces, está sustentado en Jesús. Él lo está sosteniendo. Tal cual lo mismo lo dice Hebreos 1, versículo 3. Entonces nosotros, en la medida que entendemos esto, ¿cómo debemos vernos? Y es el llamado de esta mañana, que empecemos a vernos como la Biblia nos describe. Soy del Señor, soy para el Señor. Él me formó, Él me creó. Me diseñó de una manera especial, atento a mí. Y entonces, si soy de Él y para Él, ¿qué tengo que hacer? Pues glorificarlo. Otro aspecto que es clave aquí, uno es el origen, entender el origen en Él, pero otro es la identidad. La naturaleza del hombre depende del diseño de Dios. El hombre está ligado a Dios por el hecho de haber sido hecho, creado a la imagen de Dios, conforme a la semejanza de Dios. Vamos a ver ahorita más adelante estos aspectos de en qué somos hechos semejantes a Dios. Pero aquí quiero que nos centremos en otro aspecto, y es no en cómo eres semejante a Dios de manera general como todos los hombres, sino en lo particular. Cómo Dios te crea a ti, con tu nombre particular. Y quiero que vayamos para ver esto al Salmo 139, a partir del versículo 13. Mira lo que dice respecto de cada uno de nosotros. Salmo 139, a partir del 13. Leámoslo, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre,
Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Me parece hermoso este pasaje y muestra un aspecto que debe definirnos, y es que Dios te formó en el vientre de tu mamá. No fuiste una casualidad, no fuiste un accidente. Dios te diseñó. Mire lo que dice ahí al final. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre. Dios te diseñó con las características que tú tienes. Entonces, cuando diseñó a Daniel, dijo, bueno, yo quiero que él tenga esta estatura, quiero que tenga los ojos de tal manera, la nariz de tal forma, sus orejas van a ser así, su complexión va a ser ancha, delgada. Todo fue diseñado al detalle. Por eso nosotros nos vemos y somos muy diferentes. Y en las características que nos componen interiormente, las habilidades, hay unos que son muy buenos con las matemáticas, otros son muy buenos con lo creativo, otros dibujando, otros, cada uno tenemos diferentes cosas que Dios las planeó en lo individual. Y dijo, yo quiero que esta persona nazca así. Y así naciste tú. Miren, cuando yo entendí esto, viendo justamente este versículo, para mí fue algo sumamente liberador. Yo en mi adolescencia luché en buena parte, tuve mucho acné, seguramente se me notan por ahí todavía la cara marcada. Mi nariz, yo decía, mi nariz es muy grande, bajito, y toda la vida me molestaron por bajito. Y tuve problemas de autoestima, no digo que tan gravísimos, pero los llegué a tener. Y luché, y me comparaba con otros que físicamente alto, rubio, de ojos claros, y yo decía, como los estereotipos, ¿no?, de la sociedad. Pero cuando yo conocí este pasaje, yo me pude ver al espejo y dije, soy hermoso, soy perfecto. Y aún me veo y digo, qué cosa del Señor. Como dice ahí, ¿no? Formidables y maravillosas son tus obras. Y yo, Señor, aquí está el ejemplo, la prueba. Pero es entender eso. Realmente, tú eres maravilloso y formidable tal como Dios te creó. Y eso es importante que lo entendamos. Fuimos diseñados. Allí estaba el Señor formándote en el vientre de tu mamá. Ahora bien, es algo que vamos a ver seguramente en otra prédica, y es la corrupción del pecado ha afectado y ha querido dañar la imagen de Dios creada en ti. Y entonces tú te puedes ver porque ves algunas actitudes de pecado en ti, o esas actitudes de pecado te llevan a verte de una determinada manera. Pero eso no es quien tú eres en Dios, es la que el pecado está haciendo en tu vida. Entonces, quitando la influencia del pecado en tu vida, y como esta influencia te ha torcido y tus habilidades, tus pensamientos y comportamientos, eres perfecto tal y como el Señor quería que tú fueras. Dios no se equivoca. Todos somos hechos especiales, diferentes, pero especiales delante de Dios. No podemos pensar que una persona, porque nació con una determinada situación, condición, fue un error. Todo fue planeado por Dios. Que a veces no entendemos sus propósitos, es cierto. Pero así, tal cual, nos diseña Dios a cada uno de nosotros. Y Dios es perfecto y toda su obra es perfecta conforme a tu propósito. Entonces, acéptate a ti mismo, tal y como eres.
tal y como te ves. No aceptes el pecado en tu vida, ¿no? Hago la advertencia. Ah, es que yo soy perezoso, es que yo soy no sé qué, es que yo soy mentiroso, así me hizo Dios. No, Dios te hizo, la imagen y la creación es sin pecado. Y el otro aspecto es el propósito. El hombre, al ser una creación de Dios, su propósito, su finalidad, descansa en quiénes somos en Dios. Son definidos por Dios. Efesios 2:10 lo dice claramente. Porque somos hechura suya. Una vez más, ¿qué dice? ¿Qué confirma? Eres hecho por Dios. Otro pasaje que va en contra de la evolución. Si crees en la Biblia, no puedes creer la evolución. Bueno, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos creados por Dios en Cristo. ¿Para qué? Y fíjese que dice que Él había planeado de antemano un camino para que nosotros caminemos. Él planeó unas obras para que nosotros hagamos en nuestra vida. Hay un propósito y una finalidad para nosotros, dadas por Dios. Fuimos hechos para Él. 1 Corintios 6, versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Existimos para la gloria de Dios. Existimos para revelarlo con cada pensamiento, con cada palabra, con cada actitud. Reflejamos a Dios. Y entonces uno tiene que preguntarse, ¿quién yo soy? ¿Cómo yo me identifico? ¿Estoy reflejando al Señor? ¿Reflejo el carácter de Cristo que se está conformando en mi vida? ¿Los demás pueden ver a Cristo en mí? Es necesario ajustar nuestra identidad en Cristo. Ahora que hemos sido rescatados por Él, liberados del pecado y la condición como nos tenía. Por eso dice la palabra que en Cristo somos nuevas criaturas, una identidad renovada y restaurada conforme al original. Entonces, ¿cómo nos vemos? Debemos hacer algunos ajustes en nuestra identidad, en cómo nos estamos viendo, autopercibiendo. Somos creados a imagen de Dios. La esencia del hombre es la imagen de Dios. Por eso somos diferentes a todas las demás criaturas. Todos los animales, todo lo que existe, por ejemplo, ninguno piensa. Ninguno tiene pensamiento lógico y racional. Tienen instintos para alimentarse, para cazar, etc. Pero no tienen pensamiento lógico y racional. Ninguno, nada en la creación tiene espíritu, por ejemplo. Solo nosotros. Imagen de Dios. Miremos la imagen de Dios, porque esto a veces algunas personas tienen conceptos equivocados y toman las palabras de manera equivocada, y quiero que tengamos claridad sobre esto. Vamos otra vez a Génesis, capítulo 1, y vamos a ver algunos versículos del Génesis, unos 4, donde nos muestran, vamos a ver esta palabra, imagen y semejanza, para entender a qué es que se refiere cuando Dios la utiliza. Génesis 1, versículo 26, la primera parte nada más. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Utiliza dos palabras para describir la creación del hombre: a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Algunos, pensando en esto, entonces empiezan a inventarse. No, que la imagen quiere decir en el aspecto físico, material, de no sé qué, y la semejanza quiere decir las actitudes inmateriales de Dios. Otros dicen, no, la imagen son las características
de la naturaleza de Dios, y la semejanza es el hecho que podemos relacionarnos con Dios. Y empiezan a inventarse un poco de cosas, pero uno tiene que mirar la Biblia e irse a la misma Biblia y encontrar la respuesta en la Biblia. Vámonos al versículo 27, versículo que sigue. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí se refiere, hablando de la creación del hombre, con una sola palabra. Ya no está imagen y semejanza, sino está solamente la palabra imagen. Vámonos al capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó, lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. ¿Qué palabra utiliza para referirse a la creación? Como semejanza. En Génesis 1:27, imagen, los creó a imagen de Dios. En 5, versículo 1 y 2, los creó a semejanza de Dios. Capítulo 9, versículo 6. Dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Si nosotros vemos esto, y así podemos seguir en Santiago, en Corintios, hay varios pasajes que siguen mostrándonos esto de manera indistinta, se usa la palabra imagen o semejanza como palabras sinónimas para referirse a que el hombre fue creado de una manera similar a Dios. En algún pasaje dice fue hecho a imagen de Dios, en otro dice fue hecho a semejanza de Dios. No se está refiriendo a diferentes aspectos, sino simplemente al hecho de que el hombre tiene características que Dios quiso compartir con él. No es más lo que dice. Si nos vamos a lo teológico, la palabra hebrea para imagen es selem y equivale a sombra o apariencia. Y la palabra semejanza es demut. ¿Qué quiere decir? Figura, forma, molde, patrón, diseño, réplica. El diccionario especializado de hebreo y de griego dice: es digno notar que en Génesis 1:26, la primera vez que se usa el término, se representa a la imagen de Dios con dos vocablos hebreos, tselem y demut, imagen y semejanza. En Génesis 1:27 y 9, versículo 6, que fueron los que leímos, se usa solamente tselem, y en Génesis 5:1, demut. Esto y el hecho de que en otros contextos los dos términos tienen exactamente el mismo sentido, nos lleva a concluir que cuando se usan los dos en un mismo pasaje, como en Génesis 1:26, es por cuestión de estilo o efecto literario. Entonces quiero que nos quede claro, porque si usted de pronto lee, algunos teóricos dicen esto y dicen lo otro, pero no, es lo mismo. El hebreo bíblico, y eso lo utiliza mucho, por ejemplo, los salmos, los proverbios, utiliza sinónimos para reforzar una idea. Y aquí está haciendo lo mismo, utiliza dos palabras que son sinónimos para reforzar la idea de que el hombre comparte características con Dios. Fuimos creados a la imagen de Dios. Entonces, eso está claro, para que no tengamos dudas. ¿En qué somos semejantes a Dios? Vamos a ver algunos aspectos en los que somos semejantes a Dios. Estudiando los diferentes teólogos, las diferentes teologías sistemáticas, que son las que de alguna manera estructuran un poquito esto de la antropología bíblica, hay un consenso donde estos que voy a mostrar son los que se tienen como el hombre es creado a imagen de Dios en esto. Y vamos a mirarlo, los aspectos morales. Dios creó al hombre como un agente libre, capaz de tomar decisiones y
lo hace responsable por las consecuencias de las decisiones que toma. Y eso lo vemos ahí mismo en Génesis 2, versículos 16 y 17. Cuando Dios crea al hombre, capítulo 2, versículo 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué está diciendo Dios en otras palabras? Es malo que usted coma de ese árbol. Sin embargo, usted puede comer del árbol, o sea, usted tiene la capacidad de decidir si lo come o no lo come. Pero si lo come, va a haber una consecuencia, y es que usted va a morir. El hombre lo comió y efectivamente vino la consecuencia sobre el hombre. Murió en doble sentido. La naturaleza humana, ahora nosotros morimos, nuestro cuerpo, y morimos en cuanto a que fuimos separados de Dios. Entonces, Dios le dio al hombre la libertad de tomar decisiones. Nosotros podemos libremente tomar decisiones. Es lo que conocemos como el libre albedrío. Y somos responsables de las decisiones que tomamos. Si decidimos obedecer a Dios, agradarlo, pues bueno, el Señor responde con bendición sobre nuestras vidas, como lo promete en su palabra. Pero si decidimos hacer todo lo contrario, pues también vienen las consecuencias que Dios ha determinado. Nos hace responsables. Vendremos a juicio y cada uno tendrá que rendir cuentas delante del Señor por lo que ha hecho. Entonces, si tú eres un agente moral libre, vendría la pregunta: ¿te identificas como hijo de Dios? ¿Te identificas como uno en Cristo, sin independencia del Señor? Y por lo tanto tus decisiones ahora las sujetas voluntariamente en obediencia a Dios. ¿O sigues haciendo lo que te parece, tomando decisiones independientes de Dios, de la dirección de Dios por medio de su palabra? ¿O te estás identificando en Cristo y las decisiones las tomas en Él? ¿Qué dices tú respecto a este tema, Señor? Y oras, y doblas rodilla y le preguntas, y le dices: pero me cuesta trabajo, ayúdame, y dependes de Él para tomar esa decisión y mantenerte en ella. Porque eso es lo que debe suceder si te estás identificando conforme a lo que estamos viendo esta mañana. Otros aspectos en la identidad de Dios, aspectos espirituales. La humanidad existe para estar en comunión con Dios. Y la palabra nos dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Dios hizo al hombre como un ser espiritual. Y esto es lo que hace que el hombre tenga conciencia de la existencia de Dios. Ningún animal tiene conciencia de la existencia de Dios, por más que las caricaturas quieran mostrar algo distinto. Solo el hombre tiene conciencia de la existencia de Dios, porque solo el hombre tiene espíritu. Solo el hombre, porque tiene espíritu, puede relacionarse con Dios, que es espíritu. 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Somos llamados a tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales que podemos conectarnos, que necesitamos conectarnos con Dios. Como somos seres espirituales, el ser humano no puede estar pleno, completamente satisfecho solamente con las cosas materiales. Necesitamos las dos. Necesitamos alimento, necesitamos abrigo. Pero si usted tiene todo lo material y no tiene a Dios, sigue experimentando un vacío en el interior. Porque el hombre es un ser espiritual. Crea en Dios o no crea en Dios, tiene espíritu. Y necesita esa conexión con Dios para llenar plenamente su existencia.
Y entonces viene la pregunta, ¿tú cultivas tu comunión con Dios? ¿Te llenas y te satisfaces en Él? ¿O estás buscando alcanzar la plenitud a través de las cosas de este mundo? Porque si es así, tu identidad es como un mundano. Los que son del mundo, es más, dice la palabra, los que son de la carne buscan las cosas de la carne, las cosas de este mundo. Pero los que son de Dios, los que son del Espíritu, buscan las cosas del Espíritu. Y eso es importante que nos demos cuenta una vez más. Esto es de mi identidad. ¿Cómo yo me veo? ¿Soy un ser nacido de nuevo espiritual que lucho contra la carne, pero busco las cosas del Espíritu? ¿O simplemente por nombre digo que soy cristiano, pero sigo enfocado simplemente en las cosas de este mundo? ¿Cómo te estás identificando? Tercer aspecto, aspectos mentales. El hombre tiene los atributos de la persona: intelecto, ¿cierto? Una mente racional, emociones y voluntad. Somos los únicos que, como ya lo mencionaba antes, razonamos, pensamos lógicamente, analizamos las situaciones, como ningún otro ser creado puede hacerlo. El hombre es consciente del tiempo. Los animales no, los animales pues conocen las estaciones porque por instintos así están preparados y se preparan para el invierno y etcétera. Pero ellos no son conscientes del paso del tiempo, ni tienen percepción del futuro. Otro aspecto en el cual nosotros, en esta naturaleza mental, digo, es en la semejanza con Dios, es que somos personas creativas. El ser humano tiene la capacidad de crear, de inventar, de desarrollar nuevas tecnologías, de crear literatura, música, componer música. Esos desarrollos tecnológicos, esa capacidad de crear e inventar ha sido dada por Dios. Entonces viene la pregunta: si eres único en la creación, con esa mente que tienes, con tu pensamiento lógico, con las habilidades de crear, con tus emociones y tus decisiones, ¿cómo utilizas tus pensamientos? Dice un dicho coloquial, más o menos, porque ustedes saben que soy malísimo: mente desocupada, laboratorio del diablo. ¿Sí? Es más o menos así la idea. Por ahí va. Mente desocupada, laboratorio del diablo. Una persona que no está llenando su cabeza con la verdad de Dios es un laboratorio para que el enemigo, para que Satanás esté metiendo las manos, llevando malos pensamientos, malas ideas respecto de sí mismo, ¿cierto? Porque en mi mente es donde se forja mi identidad. Y mi autopercepción puede ser o muy elevada, de modo que yo soy orgulloso y entonces peco porque mi autopercepción no es la correcta. Ah, pero es buenísima y mire cómo sale adelante. Sí, pisoteando a los demás y creyéndose la gran cosa. Cada uno tenga un concepto adecuado de sí mismo, dice la palabra. O porque la autopercepción es muy bajita. Y entonces los dos son pecados. Yo tengo que tener una autopercepción conforme a la verdad de Dios. ¿Cómo me ve Dios a mí mismo? Considerando a los demás como superiores a ti mismo, dicen. No porque yo no valga menos, porque estamos entendiendo todo lo que implica el ser creados conforme a Dios. Pero ¿cómo son mis pensamientos? Yo permito que los pensamientos que son contrarios a la verdad de Dios hagan nido en mi cabeza y les doy vueltas. Alguien me ofendió y usted se queda dándole vueltas: ay sí, pero es que lo que me dijo y fue terrible, y es que nadie me había dicho eso, y es que me humilló porque fue delante de los demás, y sí, es que no, y usted le sigue dando y se sigue envenenando. Eso no es de Dios. O el pensamiento: uy sí, a veces yo he escuchado gente: uy sí, qué bruto que soy, ¿no? Hay gente que se da a sí mismo. Esos pensamientos no corresponden a un hijo de Dios que se identifica como quienes somos en Cristo.
Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestros pensamientos? ¿Permitimos pensamientos engañosos del enemigo? ¿O la mente espectacular que nos dio el Señor la usamos? La razón, la lógica, para meternos en su palabra, para conocerlo, para escudriñar las Escrituras y descubrirlo a Él cara a cara. Cuarto aspecto, aspectos relacionales. El hombre fue creado de tal forma que se relacione con otras personas. No hay un sustituto para el bienestar y la armonía que experimenta una persona en medio de su relación familiar. El hombre sostiene una relación con su pareja, con sus hijos, como ninguna otra especie puede hacerlo. Hay algunas pocas especies en la naturaleza que tienen una relación de pareja. A veces dos pájaros se unen para siempre. Hay animales que se unen para siempre, esa parejita, y las águilas, por ejemplo. Pero son muy pocos los animales que tienen esa clase de relación. Y ninguno de la manera que el hombre tiene esa relación. La misma iglesia es evidencia de esto. ¿Qué dice Dios del nuevo nacimiento del creyente por medio de Cristo? Dice que es unido a una familia. Necesita el creyente estar en una relación con sus hermanos, con los conciudadanos del reino de los cielos. Y Dios nos hizo interdependientes. Cada uno aportamos dentro de la iglesia, como ya lo hemos estudiado. Pero sobre todo este aspecto relacional es que el hombre se relaciona con Dios, como ya lo hablábamos en el anterior. Y entonces, ¿tú te relacionas con tu pareja y tus hijos conforme Dios lo diseñó? ¿O lo haces a tu manera? ¿Tú te relacionas con tus hermanos con amor genuino conforme lo dice Dios? ¿O lo haces a tu manera? ¿Tú te relacionas con Dios como Dios lo dice en su palabra? ¿O lo haces a tu manera? Porque es que nos justificamos, no, es que yo lo hago así porque Dios me creó así, entonces, no, Dios establece cómo es. 5. Aspectos físicos. Fíjese que el aspecto físico también somos semejantes a Dios. De ninguna manera esto significa, no estamos insinuando de que Dios tenga cuerpo. Claramente Dios es espíritu y no tiene cuerpo. Pero el hecho de que Dios nos hizo con el cuerpo como es, nos muestra características de Dios. Tenemos ojos para ver, si no tuviéramos ojos no pudiéramos ver. Y esto es una característica que Dios comparte porque Dios ve, lo ve todo y ve mucho más allá de lo que nosotros vemos, aunque no tenga ojos. Dios oye todo sin tener oídos, pero para que nosotros podamos experimentar ese atributo de Dios de oír, nos dio oídos, nos dio boca para hablar, porque Dios habla y se comunica con nosotros. Entonces, la imagen de Dios también está reflejada en nuestro aspecto físico, en las características que tenemos físicamente. También somos hechos a imagen y semejanza de Dios en ese sentido. Y finalmente, aspectos de representación. Bueno, entonces lo que mencionaba, si soy imagen de Dios en el aspecto físico, ¿cómo cuido, cómo acepto el físico que Dios me ha dado? ¿Lo estoy cuidando conforme Dios dice? En la alimentación, no llevando una vida sedentaria, cuidando mi salud. Y aspectos de representación. El hombre representa a Dios en la creación y lo leíamos allí, no lo vamos a volver a leer, pero lo leíamos allí en Génesis 1:27. ¿Qué dice Dios? Le dio autoridad para que señoree sobre las bestias del campo, sobre las aves, sobre los animales de las aguas, sobre los que se arrastran, dice, para que señoree sobre toda la tierra y sobre toda la creación. Nosotros a veces no entendemos esto y nos vamos para los extremos.
Y caemos en las trampas, inclusive políticas o de modas ideológicas de la temporada. Y no administramos la creación como Dios manda. Somos los responsables de la naturaleza. Cuidarla y administrarla a la manera de Dios. Por eso digo, teniendo cuidado de no caer en las ideologías políticas, ideológicas, y políticas del tiempo moderno. Debemos explotar los recursos que Dios nos dio, con responsabilidad, con cuidado, porque nos los dio a nosotros. Nos dijo, coman de los animales. No es que no son seres vivientes, no los podemos matar, porque es una de las ideologías que hay por ahí. Entonces tenemos que ser vegetarianos. Dios dice, mata y coma. Entonces, debemos ser responsables de la creación. Montañas, árboles, ríos, mares, subsuelo, animales, de una manera consciente. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿estamos cuidando la creación como Dios la puso en nuestras manos? ¿Le estamos enseñoreando, estamos ejerciendo ese gobierno sobre la naturaleza? ¿O simplemente no nos importa que el Estado se encargue de eso? Y no cuidamos las cosas, no le damos su lugar. Bueno, conclusión, fuiste creado por Dios, pensado por Dios, diseñado por Dios. Dios no ordenó que tú existieras, Dios te construyó, te formó, no solamente al hombre con unas características, sino a ti en lo particular. Pensó en ti antes de que tú existieras y mientras estabas en el vientre de tu madre, allá, se aseguró que todo lo que Él diseñó, tú lo tengas hoy en día. Tú seas esa persona que Dios formó en ti. Te creó con un propósito y tú tienes una identidad que descansa quién eres en el Señor. Recuerda, el pecado ha venido a corromper ese diseño de Dios en tu vida, a distorsionarlo. Pero en Cristo somos libres del pecado, libres de esa naturaleza corrupta y estamos siendo conformados a la imagen de Jesucristo. Tu origen, tu naturaleza y tu propósito dependen de Dios. ¿Cómo te ves a ti mismo entonces ahora? Identifícate conforme la persona que Dios creó en ti. Confía en la verdad de Dios. Piensa de ti mismo como esa nueva criatura.